Iniciamos hoy la tercera clase del ciclo. La iniciamos con el tema fundamentalmente de estabilidad de las fábricas en los edificios de construcción convencional y también trabajaremos en algunos de construcción tradicional. El contenido del temario de hoy se desarrolla sobre material del profesor Ricardo Huete, que mañana impartirá su primera clase y que, bueno, pues avanza material igual que en el seminario del año pasado. No imparte Huete, ¿no? Ah, vale. Impartirá pasado. Bien. Mañana será Lelis quien imparta. Así es que, bien. Vamos a intentar hacer un análisis de los principales problemas de estabilidad que ofrecen las fábricas en las construcciones convencionales y en las construcciones tradicionales. Vamos a intentar hacer ese repaso de lesiones y hacerlo utilizando como principal referencia la sistematización que hicimos precisamente ayer en el protocolo. Volveremos a ver, al utilizar esa secuencia y esa nomenclatura de lesiones, que efectivamente cuando entramos al detalle podemos utilizar terminología más precisa. Por lo tanto, comprobaremos que las referencias que nos ofrecía ayer el protocolo eran referencias magníficas de carácter general que nos permiten precisar cuando tenemos un conocimiento más intenso de la patología dentro del sistema constructivo que estamos analizando. ¿Vale? Bien. Hay aquí unas referencias a la bibliografía. Si alguno de ustedes tuviese alguna inquietud, pues pueden contactarnos por correo electrónico o aprovechar cualquiera de las clases del curso para que le podamos pasar el nombre de algunos textos sobre la materia que más les interese. Vamos a intentar, efectivamente, plantearnos la primera división, que es fundamental abordarla a la hora de analizar las fachadas, que es la separación entre las dos clases, la de fachadas convencionales y fachadas prefabricadas. Hay todo un conjunto de patologías de estabilidad en las fachadas prefabricadas que la desarrollará Huete, y hoy nosotros vamos a trabajar en el análisis de las patologías de las fachadas convencionales, no prefabricadas. En efecto, estamos acostumbrados a analizar los distintos aspectos y requerimientos que tienen las fachadas como elemento fundamental de la envolvente. En este sentido, me gustaría que hiciésemos un repaso de los requerimientos de una envolvente que nos va a ayudar a entender mejor cierta parte del análisis de sus patologías. ¿Qué requerimiento hacemos a una envolvente? ¿Qué requisitos tiene que cumplir una envolvente? Una protección respecto a los agentes climáticos. ¿De qué tipo esa protección? Térmico. Pedimos un comportamiento térmico, pedimos un comportamiento acústico, un comportamiento de estanqueidad frente al agua. ¿Qué más? Un comportamiento de estabilidad frente al incendio. ¿Y qué más? Mecánico, estabilidad. Estabilidad, y tenemos que distinguir dentro de la estabilidad lo que no debemos confundir con estabilidad, que es capacidad mecánica. Es decir, la estabilidad es un requerimiento que nosotros hacemos a elementos de la envolvente, como hacemos en general a todos los elementos del edificio, que simplemente pretende que ese elemento resulte estable a las acciones normales, que no es igual que cuando estamos hablando de la exigencia que hacemos a un elemento estructural, en el que además de evidente estabilidad requerimos una capacidad mecánica, una capacidad estructural o una estabilidad estructural. No es lo mismo la estabilidad que la estabilidad estructural. ¿De acuerdo? Bien, repasando por tanto los requerimientos que hacemos a una envolvente, hemos dicho los que tienen componente térmica, los que tienen componente acústica, los que tienen que ver con la estanqueidad frente al agua. El fallo, el defecto,
en el cumplimiento de esos 3 requisitos son los que nosotros integramos bajo los términos generales de incumplimiento en la habitabilidad. Y esos serán desarrollados por Goethe en una de las próximas clases. Sin embargo, los que tienen que ver con el comportamiento de estabilidad y con el comportamiento estructural, cuando es el caso, son los que vamos a intentar analizar nosotros. Claro, resulta evidente que con frecuencia en un elemento envolvente el incumplimiento de un requisito por una patología va acompañado de incumplimientos de otros. Y efectivamente es frecuente observar cómo hay lesiones, y será inevitable que pasemos por ellas, que están desvelando el incumplimiento de distintos requerimientos, unos de habitabilidad y otros mecánicos. Con frecuencia aparecen conjuntamente, ¿vale? Haremos un esfuerzo por no invadir en exceso los comentarios sobre la habitabilidad, pero nos daremos cuenta a la hora de interpretar los defectos y las lesiones que aparecen en las envolventes que con frecuencia se presentan juntos, ¿vale? Bien, cuando hablamos de ese requerimiento de una cierta, una estabilidad frente al fuego, lo vamos a hacer con carácter general. En efecto, en la estabilidad frente al fuego y en la estabilidad frente al sismo, me gustaría dedicar al final de la clase unos minutos para hacer comentarios que nos ayuden a comprender la relación que existe entre la solución constructiva y las situaciones excepcionales. En eso yo creo que es uno de los aspectos en los que nos queda más por resolver a nivel del conocimiento en el propio diseño de las soluciones constructivas. Quizá una de las cuestiones que no están resueltas son precisamente, o no resueltas suficientemente, dentro de las soluciones convencionales, las soluciones con fábricas de ladrillo, entre paños, en estructuras porticadas de hormigón o en estructuras porticadas de acero. Seguramente de las cuestiones que están menos resueltas como solución completa sea el comportamiento, la estabilidad mecánica frente al fuego y la estabilidad mecánica general frente a sismo. Luego usaremos varios casos, les comentaré, para que nos demos cuenta de cuánto nos queda todavía por hacer en el diseño de soluciones constructivas. Bien, bueno, en general la envolvente es uno de los elementos que precisamente por tener que responder, como ustedes han analizado, a mayor número de requerimientos, es afectado con más frecuencia por incumplimientos. Es decir, es afectado con más frecuencia por lesiones o por daños que afectan a su funcionamiento. Son elementos a los que siempre que hay patología en un edificio, siempre empiezan por la envolvente. La envolvente en cerramientos, que es el que yo voy a analizar, y la envolvente en cubiertas, que también será objeto de análisis por el catedrático Goethe en los próximos días. Bien. Decíamos ayer en el protocolo que teníamos un conjunto de lesiones normalizadas. Esas lesiones normalizadas nos servían como una primera referencia para identificarlas en un edificio de carácter general. Claro, recordando lo que ayer decíamos en el protocolo y ya centrándonos en lo que queremos ver hoy, que es problemas de estabilidad, reconocimiento de problemas de estabilidad en fábricas. En principio las vamos a trabajar en envolvente, veremos algunos ejemplos de particiones, pero fundamentalmente en envolvente. Nos encontramos con que en la fábrica tenemos que distinguir el análisis, la descripción de los daños en el paño ciego y tenemos que analizarlo en las viseras, cornisas, zócalos y adornos. Podemos tener problemas de estabilidad, por tanto, en grandes paños ciegos o en elementos anexos. De la misma forma, recordamos el protocolo, vamos a analizar en los huecos, tanto en ventanas como en balcones. La diferencia para nosotros al utilizar el término balcón es que hay voladizo de un elemento. O sea, la gran diferencia entre la ventana y el balcón. Y dentro de eso vamos a analizar sistemáticamente jambas, dinteles, el alféizar o el umbral si es un balcón y las carpinterías. Y de la misma manera los vuelos o los sofitos cuando son balcones. ¿Y qué es lo que vamos a ir buscando? Pues vamos a ir identificando los daños que son fundamentalmente fisuras, grietas o roturas, deformaciones, manchas de humedad, desprendimientos y erosiones, en el caso de las fábricas.
Esta referencia nos conviene tenerla. Podemos luego ampliar y matizar la descripción del daño y hacer sobre esa descripción general, sobre esa identificación general, particularidades. Pero no nos podemos inventar daños. A veces somos dados los arquitectos a inventarnos daños, a describir cosas que tienen un nombre preciso y a los que intentamos ponerles otros nombres. Eso es muy normal, los que tenemos experiencia docente, en los alumnos cuando inician los primeros trabajos. Bueno, cuando ocurre en el trabajo de un alumno en la escuela, precisamente se comprende porque es una actividad docente. Sin embargo, de la misma manera nos podría ocurrir cuando hiciésemos informes periciales o estuviésemos trabajando para la calle. Por eso la ventaja de tener una referencia bibliográfica en el protocolo, no hay nada inventado. Todo lo que hemos dicho en el protocolo está recogido en la bibliografía. Luego, por tanto, tener un buen libro de referencia donde usar la terminología que en ese libro se acuña sobre los daños le da un rigor y una precisión al informe que es en estos tiempos imprescindible. ¿Vale? Bien. Problemas, como decíamos ayer, las lesiones en los huecos, las repasamos. Las vamos a ir viendo luego en casos concretos, en el caso de fisuras, grietas, la impermeabilidad. Hay problemas en los alféizar de pendiente, hay problemas de empotramiento, hay problemas de vuelo. Nos referimos el vuelo del alféizar, el alféizar, la pieza de la ventana, sobresale. En ese sentido, muchos de los comportamientos que vamos a tener, sobre todo los relacionados con la habitabilidad, con problemas de humedades, devienen de situaciones como esa. Respecto a cuestiones de estabilidad, en los balcones sí tenemos especial elemento de sensibilidad, que son los problemas en los balcones, especialmente en los vuelos, tanto en los elementos que están en el pavimento como en los elementos que los soportan. Ocurre también cuando los balcones están cubiertos, esos son los sofitos, los elementos que protegen el balcón. Aquí en la arquitectura, desde luego, convencional no son normales, pero en algunas arquitecturas tradicionales sí aparecen. Y luego ya finalmente, y eso sí es muy frecuente en las construcciones convencionales, los problemas que tenemos con las cerrajerías. Eso especialmente en los entornos de agresión marina, hay todo un escenario de patologías que amenazan con falta de estabilidad en elementos de cerrajería. Todos los elementos de protección, barandillas, etcétera, en los balcones. Y finalmente, el mundo de los revestimientos. Todos los problemas asociados a la falta de estabilidad en los revestimientos, que es, por otra parte, uno de los primeros indicadores de problemas de estabilidad general del edificio. Precisamente los desprendimientos de los revestimientos o cuando existen de los elementos singulares como cornisas, zócalos o adornos. Por tanto, intentaremos en nuestros reconocimientos del edificio prestar especial atención a estos elementos porque son los primeros que nos describen la existencia de problemas de estabilidad en las fábricas. Bien, decíamos ayer que había unas recomendaciones en el protocolo para precisamente inspeccionar los elementos. No se las voy a reiterar, pero les insisto en que para realizar la inspección que nos permita identificar ese daño, tenemos que tener una normalización, una rutina, un procedimiento. Este procedimiento es razonable como cualquier otro que ustedes hubiesen generado en la práctica y que debemos poner en marcha. Bien, en el caso de las fisuras y grietas estuvimos hablando de la forma de registrarlas y medirlas. En el caso de los desplomes también. ¿Qué ocurre cuando estamos intentando describir alabeos o pérdidas de horizontalidad? Pues ocurre que son deformaciones que con frecuencia no se perciben a simple vista, mientras que sí vemos con facilidad los desplomes y, por supuesto, las grietas. ¿Por qué no vemos los alabeos? Pues por una cuestión elemental. Los desplomes se aprecian en relación con una dimensión que para el ser humano en el equilibrio es fundamental, que es el vertical. Mientras que los alabeos no. Los alabeos se producen en las tres dimensiones del espacio, sin que ninguna de ellas sea necesariamente la vertical. Entonces, resulta que podemos podemos no descubrir problemas de estabilidad, por ejemplo, en un vuelo, porque no hemos comprobado adecuadamente
ni en el borde del vuelo, ni en los elementos que acompañan al vuelo, como las barandillas, el alabeo. Quiero decirles con esto que si efectivamente tenemos que hacer el reconocimiento de un edificio, los alabeos en los elementos que puedan presentar deformaciones horizontales que no se perciben tan fácilmente, conviene medirlos. Se miden con regla y se miden con regla y nivel. ¿De acuerdo? Bien. La corrosión de los anclajes y armaduras es fundamental cuando nosotros estamos analizando la estabilidad de los elementos de un edificio. Insisto que la estabilidad de los elementos de un edificio en la envolvente no son solo los paños ciegos, son todos los elementos que acompañan a la envolvente. Es fundamental cuando hacemos ese reconocimiento la comprobación del estado de corrosión de los anclajes. No siempre tenemos signos evidentes de corrosión en las barandillas. Podemos tener, y se ha producido por desgracia, situaciones en las que una barandilla que parece estable se ha desprendido en el momento en el que pues, un grupo de personas asomadas para ver un accidente, un siniestro que ha habido en la calle o para ver un rally de automóviles han hecho mayor fuerza de la que ese elemento estaba dispuesto a soportar. Claro, si ese elemento no había sido registrado por un arquitecto en una inspección, bueno, pues forma parte de los riesgos que son inevitables. Pero si por ese edificio un arquitecto pasó y no detectó un problema de corrosión que quitó resistencia en los anclajes, sí tenemos ya una responsabilidad. Esa corrosión, cuando no se ve a simple vista, necesita ser comprobada, ya lo dijimos el otro día, incluso por cata. Se hace una cata y se observa, se coge una muestra, se observa que ese balcón tiene en buen estado de corrosión. Hay otras comprobaciones que se pueden hacer con medios electrónicos, comprobando por ultrasonidos el nivel de corrosión. Ya cuando veamos la corrosión de la armadura, los mismos sistemas que se utilizan para identificar corrosiones en armaduras dentro de hormigones, podemos utilizarlos en determinadas soluciones constructivas. Porque hay un problema en los anclajes de las fábricas. Perdón que haga es decir, hay un problema y es que no todos los sistemas que sirven para identificar corrosiones en armaduras, en hormigón, dan resultado para investigar corrosiones en los anclajes de las cerrajerías, de los cierros de los balcones, a las fábricas. ¿Por qué? Porque esos sistemas exigen la continuidad del material. Y esa continuidad que se da siempre entre armadura y hormigón no se da siempre entre una fábrica de ladrillo y el anclaje de la barandilla. Es más, precisamente cuando no existe esa continuidad es cuando hay especial riesgo. Por tanto, les digo esto por si alguna vez en algún laboratorio les ofrecen esa posibilidad de contrastarlo desde fuera, no tengan certeza absoluta. ¿Vale? Si no existen dudas, pues basta con que se escoja una muestra y efectivamente se compruebe en esa muestra que de los 25 o 30 balcones que tiene el edificio se han comprobado 2 y tienen un buen estado. Eso debe permitirnos presuponer que todos los demás lo tienen. ¿Vale? Bien. Respecto a los desprendimientos y los revestimientos, ya vimos ayer que los únicos mecanismos que tenemos, salvo los que resultan evidentes, son el golpeo. El golpeo, si no hay signos, hay que golpear. Y respecto a las cornisas y remates, volvemos a estar en una situación parecida. La única forma de comprobar la estabilidad es golpeando y comprobando. No hace mucho, en una vivienda unifamiliar, pues en una intervención que llevaba aproximadamente 3 años hecha, de construcción de un nuevo forjado, cubierta, etcétera, se desprendió una cornisa, un remate, que estaba construido con ladrillo y mortero sobre, claro, eso sí, sobre un canto de hormigón. Y se desprendió entera la cornisa. Cayó a unos 25 personas, a unos 25 centímetros de una persona que estaba echando la siesta. Claro, una cornisa que tiene 2,5 metros, no, 3,5 metros, con aproximadamente una sección de 15 por 8 centímetros, tiene peligro, ¿no? Y no había ningún signo previo. Se desprendió entera, sin signo previo. ¿De acuerdo? Ya veremos. Claro, evidentemente, una vez que hicimos el reconocimiento del resto de las cornisas, lo tuvimos que hacer golpeando.
Las que efectivamente estaban bien adheridas no ofrecían ningún problema, estaba claro, y en alguna de ellas hicimos incluso intentos de desprendimiento con palanca y no, estaba perfectamente adherida, y desmontamos todas las que estaban en hueco. Luego es el único mecanismo posible. Bien, en elementos de las instalaciones, pues simplemente podemos observar también el tipo de anclajes. También a veces hay alguna sorpresa en las cogidas de conducciones, sobre todo conducciones pesadas, conducciones que llevan agua y que están permanentemente en carga, ¿no? Otras conducciones no, pero las que conducciones pesadas pueden dar problemas. Y en el caso de los huecos y los balcones, pues prestaremos especialmente atención a fisuras y grietas. Insisto, lo dijimos ayer y lo veremos en algunos casos, las fisuras no son siempre de tracción, no son siempre fácilmente visibles. Tenemos fisuras por compresión que son pelos y que están desvelando exactamente daños de la misma trascendencia que las de tracción. Entonces, tenemos que estar atentos a las fisuras de tracción y de compresión y a las deformaciones, como les decía antes, especialmente a las que no están en la vertical, que son más difíciles de apreciar y que tenemos que intentar medir. Y finalmente, si existe algún otro elemento en el balcón que sea elemento secundario en la estructura, depende del tipo de balcones, ¿no? Bien. Vamos a ir ahora analizando algunos de los daños y vamos a ir viendo un conjunto de casos concretos en los que intentaremos describir el daño y analizar un poco distintas causas, distintas situaciones posibles, ¿vale? Bien, vamos a analizar efectivamente uno de los primeros daños que nos encontramos respecto a la pérdida de características del material. Me refiero en concreto a la disgregación. La disgregación es uno de los daños que podemos apreciar en una fábrica que pueden acabar comprometiendo la estabilidad y que desde luego son normalmente objeto de reparación. La disgregación que se produce por distintos elementos. Vamos a ver ahora algunos casos posibles. Elementos que producen la disgregación de elementos de los componentes de la fábrica y que pueden provocar finalmente, aparte de deterioros del comportamiento frente a la estanqueidad y por tanto deterioro en el comportamiento y en el cumplimiento de la habitabilidad, nosotros vamos a intentar analizar los efectos que la disgregación de los materiales tiene en la estabilidad mecánica. Bien, sobre esta imagen vamos a comentar los distintos tipos de acciones que producen disgregación o deterioro del material. Vamos a ver. En las fábricas, tanto las que son resistentes, como es esta, como las que forman parte simplemente de la plementería entre elementos estructurales, en las fábricas los componentes son cerámicos y morteros, o bien bloques de mortero a su vez recibidos con mortero de cemento. Bien, ¿qué agentes producen deterioro en las fábricas? Pues hay agentes que producen deterioro desde la acción superficial, que son fundamentalmente el agua y el hielo. Cierto es que en Mar del Plata la helada prácticamente no existe. No sé si en otras zonas del interior, supongo que en Argentina no hay mucha zona con helada, creo yo, ¿sí? En el sur, todo el sur bueno, pues el hielo y el agua. El agua, ¿cómo produce el deterioro de los materiales? Pues lo produce a través del proceso que se llama de humedecimiento y secado, humectación y secado. Cuando el agua entra en el material, ocurre exactamente igual en un mortero que en un ladrillo. Cuando ocurre en el material, cuando entra en el material, se produce, cuando se ve fácilmente cuando nos manejamos con madera, se produce una entrada en la red capilar que provoca unas tensiones de hinchazón, de hinchamiento. Esas tensiones de hinchamiento desaparecen cuando se produce el secado del agua. Entonces hay una retracción. Y en esas tensiones se produce un agotamiento mecánico.
Claro, un agotamiento mecánico, veremos luego algunas fotos, que no tiene efectos en poco tiempo, pero que a largo plazo provoca efectivamente el deterioro del material. Esto se produce de forma mucho más intensa cuando además hay hielo, porque junto al humedecimiento aparece la dilatación por hielo. Entonces se va produciendo la rotura de la superficie del material. Los materiales, ocurre exactamente igual en los cerámicos que en el acabado de los morteros, pero especialmente en los cerámicos, cuando pierden la calidad, la cualidad de la superficie, aumenta su permeabilidad. Y entonces estos procesos se hacen mucho más rápidos. Las fábricas de ladrillo visto son muy vulnerables a estas situaciones. Ya también depende de la calidad del ladrillo, depende de las circunstancias de exposición, etcétera. Depende también de la situación en la que se produzca el ciclo humedecimiento y secado. Curiosamente, podríamos pensar que una fábrica de ladrillo expuesta a una zona de umbría se deteriora más. Y no es así en este tipo de deterioro. La que está expuesta a zona de umbría permanece húmeda, sin secado, durante grandes periodos, los meses de invierno, la temporada de lluvias. Entonces, al no haber secado, esta patología no se produce. Hombre, hay otros daños que aparecen con la presencia permanente de humedad, como son la verdina, la aparición del moho, líquenes, manchas, pero no este deterioro. Este deterioro afecta más a aquellas zonas en las que hay una exposición al humedecimiento nocturno y hay un secado diurno, porque es el ciclo lo que la deteriora. Algo parecido ocurre con el hielo, curiosamente. Es decir, la helada produce una rotura efectivamente, la helada produce una rotura cuando el agua se congela dentro del material. Pero claro, en las zonas de umbría o en las zonas realmente de frío constante, ese hielo, una vez producida esa rotura, está protegiendo de otras roturas y de otra helada. El problema es cuando ese hielo desaparece por la mañana y vuelve a aparecer por la noche, porque roto el material por la mañana, es humedecido de nuevo por la noche y vuelto a quebrar en tensión por la noche. Luego también las zonas en las que hay umbría o las temperaturas, como puede ocurrir en los países de Centro Europa, con heladas durante 15, 20, 30, 40 días constantes, ahí hay menos deterioro que en las zonas en las que hay hielo y soleamiento. Como por ejemplo ocurre en las zonas de clima continental en el centro de la península, que hay hielo aunque haya sol. Entonces hay hielo y hay soleamiento, ¿vale? Bien, ¿son esas las únicas acciones que producen deterioro en los materiales? ¿Son acciones que producen deterioro de la misma forma en el material de la fábrica? Me refiero al ladrillo o al bloque o al mortero. No. Depende del tipo de mortero, puede ser más vulnerable o menos vulnerable. Claro, los morteros en los que la ejecución del acabado da una cierta calidad superficial y por tanto lo hace más impermeable, tienen mayor resistencia. Los morteros que son más ricos en cemento son más impermeables y tienen otros inconvenientes, pero respecto al deterioro por la acción del humedecimiento y del secado o del hielo, tienen mejor comportamiento. ¿De acuerdo? Hay otras acciones que producen deterioro en los materiales. ¿Qué acciones producen deterioro en los materiales? Las humedades no superficiales que entran por humedecimiento de agua, sino las humedades que tienen otras fuentes. ¿Qué otras fuentes de humedad son? Fundamentalmente las de capilaridad y las de salpiqueo, que no son las mismas. Como ustedes saben, la humedad de capilaridad asciende desde el suelo por el espesor de la fábrica. Y eso afecta fundamentalmente a construcciones no con las soluciones convencionales, sino con soluciones tradicionales. Es decir, aquellas casas cuyas fábricas de ladrillo son estructurales y, por tanto, arrancan desde el cimiento, porque transmiten el peso del edificio hasta el cimiento. Esas son más afectadas por la capilaridad de la que estamos hablando, la capilaridad que viene desde el suelo y sube a través del cimiento y de las fábricas. Aquí analizaremos ahora distintos tipos. Pero hay otra humedad
que, sin ser de capilaridad, tiene unos efectos relativamente parecidos y que afecta produce disgregación en los materiales. Y esa sí se da en las construcciones convencionales. Me refiero a las humedades por salpiqueo. ¿Qué es la humedad por salpiqueo? Es la humedad que se produce cuando nosotros tenemos, porque escurre el agua de lluvia o porque golpea la lluvia en un voladizo, tenemos una acción de rebote del agua del voladizo a la fábrica. Entonces, esa exposición al agua es mucho más severa que la exposición al agua de lluvia normal y corriente. También depende del tipo de lluvias. Las lluvias aquí, las que yo conozco, son lluvias difícilmente torrenciales. Donde hay lluvias torrenciales, eso es gravísimo, ese efecto, porque efectivamente la velocidad y el tamaño de la gota de agua produce el salpiqueo. Esa lluvia suave que se produce, aquí yo he visto de los dos tipos de lluvia, porque el año pasado tuvimos lluvias torrenciales por estas fechas durante una semana y media sin parar. Esas lluvias torrenciales provocan salpiqueo, la lluvia esta de humedad en la atmósfera, esa lluvia fina, no lo provoca. Pero hay un deterioro muy singular, muy específico en eso. Cuando, por ejemplo, los elementos de la estructura salen respecto a la fábrica, o hay pequeños vuelos, o rebordes o cornisas, el agua ahí golpea. Además de golpear ese agua, se produce el estancamiento del agua de lluvia, porque esos elementos normalmente no están dotados de una pendiente suficiente. Y ese agua vuelve a entrar en la fábrica, en un efecto parecido al de la capilaridad, ¿vale? Finalmente vamos a analizar el deterioro que se produce en las fábricas por capilaridad y que nos va a servir para ver cómo este deterioro por salpiqueo de agua también acaba con la coherencia de los materiales. La capilaridad, ustedes saben perfectamente que consiste en la... ¿Tiene usted aquí sitio? Siéntese, sí. Consiste en la evolución del agua del suelo a través de las fábricas hacia la atmósfera. Por una diferencia de tensión. Aparece por tensión superficial del sistema de poros la atracción del agua. Bien, cuando el agua sale del subsuelo, normalmente arrastra sales del suelo. Además de arrastrar sales del suelo, disuelve sales de las que tienen los materiales de la construcción y los arrastra en su evolución a la atmósfera. Cuando el agua sale a la atmósfera a través de la evaporación en la superficie del material, es cuando se produce la cristalización de esas sales. Esa cristalización es la que produce el efecto de mancha blanca, normalmente, en las superficies. Con frecuencia las humedades las reconocemos por las manchas de las sales que han cristalizado. Cuando esa cristalización se produce en la superficie, no significa un problema de deterioro. Si se pueden limpiar, que fácilmente se limpian, ahí se acabó el efecto dañino de esa humedad. Pero con frecuencia no se producen en la superficie, se producen justo en la capa de tránsito dentro del material con la superficie. Entonces, la cristalización se produce dentro del material. Y entonces, el aumento de volumen de la cristalización, que es en torno a 6 o 7 veces, es el que provoca la rotura del material. Claro, es lo que se llaman, en la bibliografía se recoge con el nombre de criptoeflorescencia, y produce un deterioro muy rápido de la cualidad de impermeabilidad de los materiales cerámicos, que los vuelve a convertir ya en más vulnerables respecto a las humedades del exterior, de las que hablábamos antes, sumándose ya efectos de deterioro. ¿De acuerdo? Las criptoeflorescencias sí producen rotura del material. En este caso, observamos una fábrica. En esta fábrica, ¿por qué sabemos que la humedad es una humedad de capilaridad? ¿Por las manchas? ¿Por la altura? Pues miren, la humedad de capilaridad efectivamente se produce, como bien indica nuestro compañero, a una altura variable desde el suelo, pero siempre en una franja relativamente inferior del edificio, pero tiene una característica que la hace inconfundible respecto a otras humedades, por ejemplo las de salpiqueo.
porque las de salpiqueo no se lo he dicho a ustedes antes, pero esa se da siempre en el suelo, es decir, la humedad de salpiqueo se da en vuelos, se da en cornisas, pero se da siempre en el suelo, claro. Entonces, todos los edificios en lugares de lluvias torrenciales que tengan materiales relativamente porosos, fábricas de ladrillo, tienen unas manchas en la parte inferior, según el nivel de exposición a las lluvias, que podrían hacerlas confundir con humedades de capilaridad, porque tienen un aspecto parecido. Son líneas horizontales cercanas al suelo. Eso en Sevilla y en España se da con muchísima frecuencia. Y la confusión de las humedades de capilaridad, le hablo ahora a mis alumnos europeos, la confusión de las humedades de capilaridad con las humedades de salpiqueo es permanente. La diferencia es muy fácil de identificar. En la humedad de capilaridad, la evaporación se produce no en toda la mancha de humedad, se produce en la cornisa de la mancha de humedad. Porque precisamente una vez que el agua evapora, ya no sube y ya no mancha la fábrica. Entonces la evaporación no se produce en toda la mancha, se produce solo en la cornisa de esa mancha de humedad. Claro, como ahí es donde se produce la evaporación, ahí se produce la eflorescencia, si la hay, y la criptoeflorescencia. Y ahí se produce, ven ustedes, han dejado esto que es muy útil, ven ustedes cómo se produce una línea horizontal que aquí no tenemos, sin embargo, ahí sí, en esa fábrica sí, una línea horizontal de mayor actividad de evaporación, de criptofluorescencia, de deterioro. ¿De acuerdo? Eso en las humedades por salpiqueo nunca se observa. La mancha es uniforme y además es exactamente eso, uniforme. Porque el salpiqueo se produce con mayor o menor intensidad, pero se produce a toda la mancha. ¿Vale? Mire, la de salpiqueo es menos dañina porque no tiene sal. Solo las sales que existan en el material, que efectivamente adquiere un nivel de humedad alto, porque se produce, con el salpiqueo, se produce el humedecimiento y la saturación de agua de la capa 4, 5, 6, 8 centímetros de la fábrica en contacto con el exterior, solo de esa parte, no del interior. Entonces, esa humedad puede disolver sales de los morteros, fundamentalmente, o de las cerámicas, sobre todo de los morteros, y cuando sale a la calle, genera esa mancha. Luego, ¿se puede producir criptofluorescencia? Se produce. Y, por supuesto, fluorescencia se produce, pero siempre en menor intensidad, porque no trae tanto caudal de sal. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre con... ¿Qué otros agentes pueden producir deterioro en las fábricas? Ya no hay mucho más. Es decir, el deterioro, la disgregación de los materiales de la fábrica se produce o bien porque hubiese un fallo en la fabricación del material, que es un escenario distinto y poco frecuente, o bien por estas causas. ¿Se produce el deterioro de un mortero por el envejecimiento con el paso del tiempo? Sí, hay que decir que sí. Lo que pasa es que es un efecto muy a largo plazo. Es la carbonatación de los morteros. Es decir, son las pérdidas de las cualidades de cohesión que tienen los cementos dentro de los morteros. Y que se pueden producir simplemente por relación con el intercambio con el CO2 de la atmósfera. Pero son deterioros que se producen muy a largo plazo y que no son relevantes en los análisis de los edificios que nosotros vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, las fábricas, tanto si son resistentes como si no lo son, los agentes que pueden producir la disgregación son los que hemos comentado fundamentalmente. Bien. La acción del viento con arena efectivamente es una acción agresiva que produce una erosión. En lugares muy localizados seguramente genera un deterioro superficial de los materiales. Claro, serán siempre deterioros superficiales, no son nunca disgregación en la anchura del material, pero sí, seguro que en zonas muy localizadas, seguro que sí. Yo no tengo experiencia, hombre, en edificios de carácter histórico sí se produce por la acción del viento, normalmente combinada, pero por la acción del viento sí se pueden producir erosiones. Pero en edificios de construcción convencional yo no tengo la experiencia, pero seguro que sí, la agresión del viento con arena es una agresión abrasiva, sin duda. Seguro que sí.
Bien. Vamos a seguir analizando. Sí, la lluvia ácida como agresión química efectivamente es una agresión a los materiales de superficie que deteriora porque cambia el pH de los morteros y por tanto pierde la cohesión del cemento. Sí, no tengo tampoco experiencia, ese fenómeno no se da en nuestro entorno y bueno, sé que en Centro Europa hay zonas donde sí se da mucha lluvia ácida. No sé si aquí en la Argentina tenemos también esa circunstancia. Sí, ¿no? Ah, sí, ¿no? No está en casco urbano, sino está pero en Buenos Aires, por ejemplo. Por ejemplo, en La Plata, en grandes industrias, ahí es significativo. Supongo entonces que el deterioro de los revestimientos estará a la orden del día, ¿no? La lluvia ácida se produce en cantidades que permiten que la humedad pase a los materiales del interior o normalmente afecta a los revestimientos. Un daño más bien superficial. Por saberlo, porque ya les digo que no tengo experiencia ninguna. Pero supongo que sí, que será un problema de acción superficial sobre los revestimientos. Ahora cuando lo veamos, veremos un poco otras posibilidades. Bien, vamos a ver, bueno, visto uno de los primeros daños que nos podemos encontrar en las fábricas, que son la disgregación de los materiales, vamos a analizar todo el mundo de las grietas y fisuras en las fábricas y vamos a intentar ver dentro de todo ese mundo, quizá con un poco más de detalle en casos concretos, algunos de los comentarios que hicimos ayer. Bien, ¿a qué llamamos grieta y a qué llamamos fisura? En principio, usamos el término de grieta para aquella rotura en la continuidad que afecta a un material en todo su espesor. A un material en todo su espesor. Podríamos estar hablando de grietas en los revestimientos. Podríamos hablar, si estamos claramente hablando y separando el revestimiento como una capa distinta del resto de la fábrica. Normalmente cuando hablamos de la grieta en una fábrica estamos intentando describir una rotura de la continuidad que atraviesa desde el interior hasta el exterior o viceversa. Y hablamos de fisuras cuando no tienen esa característica.